para que quede grabado todo y lo puedan ver más tarde, o para los compañeros que no tienen chance de asistir el día de hoy. Si quieren cambiar el color de los post-it, no hay ningún problema. Aunque yo utilicé amarillo sencillamente porque era como el primero que encontré. ¿Y qué es un Nifty? Ah, ya, listo. Tenemos en este momento solamente 3 grupos. Necesito que un par más, al menos, colaboren con las funciones que tienen determinadas en este momento. No importa que no las tengan ya versión final para imprimir, pero para que tengamos una base para poder discutirlas. ¿Sí?
Muy bien. Ok, chicos, para los que tienen y el grupo 4 que está montando todavía las funciones, los que ya las montaron también, va la siguiente pregunta. ¿Estas son las funciones principales que ustedes determinaron o son la totalidad de las funciones que identificaron de la jeringa? Profe, según nosotros son como las principales. Ok, perfecto. ¿De qué grupo sos vos? El 4, pero el verde. Perfecto, muy bien, muy bien. Del resto, Igual chicos. nosotros. Muy bien, muy bien. Sí, digamos, los títulos de las agrupaciones. Perfecto, perfecto. Ahora a ver, después de hacer estas agrupaciones, vamos a ver, lo que tenemos acá es todavía una gran cantidad de funciones. Las funciones principales se caracterizan por ser, por así decirlo, las funciones macro de la, ¿cómo se llama? Perdón, de la jeringa, ¿ok? Son como vamos a ver, los grandes conjuntos de funciones que después se van a desmembrar en funciones de menor grado, que son secundarias, precisamente para poder cumplir con el beneficio final, que es o introducir o sacar un líquido del cuerpo de manera segura, de manera inocua. Entonces, les pregunto, ¿les parece que cortar la piel sea una de esas funciones súper principales? No. ¿Por qué motivo? Vamos al por qué no. No se preocupen, pueden batear. Yo no los voy a basurear mucho. A mí sí me parece que sea importante, profe, porque aunque la función específica sea como el introducir líquido, si eso no está adecuado para poder cortar de manera efectiva, no va a poder hacer bien el transporte del líquido. Claro, ¿no? Y estamos de acuerdo, es decir, no te voy a negar el nivel de importancia. Por supuesto que es importante, si no cortamos no podemos hacer que la aguja penetre la piel y por tanto no se puede llevar el líquido a donde se tiene que llevar
o no se puede llegar donde está el líquido acumulado que hay que sacar, ¿verdad? Porque puede servir en ambos sentidos. Entonces estoy de acuerdo con vos. Sin embargo, que sea importante para el cumplimiento de la función general, no es el criterio para definir si es función principal o función secundaria, porque al final seguimos, o sea, si utilizamos ese criterio con todas las funciones, básicamente todas las necesitamos para poder lograrlo. Es decir, los acoples, si no están presentes, no se puede llevar a cabo la función, ¿ok? Si el dosificador no está presente, entonces probablemente cuando hay que inyectar algo, y es una sustancia, digamos, de mucho cuidado, que debe estar muy, muy bien dosificada, y si no está presente, entonces no cumple la función principal. Entonces, estoy de acuerdo con vos, es importante para seleccionar las funciones, entender cuáles son tan trascendentes para poder lograr el objetivo final. Sin embargo, eso no lo hace de automático una función principal. ¿Ok? ¿Qué hay? Vamos a ver, ¿para qué cortamos la piel? ¿O por qué cortamos la piel? Estoy como intentando devolverme la línea lógica del árbol de funciones. ¿Con qué otra función un poco más grande está relacionada? Para accesar al interior del cuerpo. Listo, perfecto, muy bien. Es ahí más o menos por donde debe de estar la principal. Debajo de esa principal, entonces puede pasar que haya varias ramificaciones para lograr eso que estás diciendo. ¿Okay? Entonces, aquí parece todavía necesario hacer una agrupación de nuevo por afinidad para poder entender cuáles son las principales. Ahora, ¿por qué les digo que hay que agruparlo? Porque tienen muchas. Las funciones principales pocas veces son tantísimas como las que ustedes tienen aquí, digamos como la cantidad que tienen para un objeto simple como una jeringa. No quiere decir que haya un número determinado, pero cuando ya tenemos, por ejemplo, digamos las rosaditas, que son las que menos tienen, 2, 4, 6, 7, empieza a ser un número un poco grande. Y cuando veo la denominación como brindar apoyo, estoy de acuerdo, brindar apoyo es importante porque si no, no se puede llevar a cabo el aumento de la presión interna dentro del contenedor para poder expulsar el líquido. Sin embargo, no es importante por sí mismo, colabora en otra función que acabo de mencionar, que es el expulsar el líquido. ¿Comprende? Sí. ¿Necesito retroalimentación? Sí, ¿no? Sí, breve. Al menos una persona entiende, qué bien. Ok, vean chicos, entonces, vamos a trabajar un poquito. En este momento vamos a dedicar unos 5 a 10 minutos a hacer de nuevo agrupaciones, pero utilizando este material, ¿ok? El que tenemos aquí al frente. Entonces, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, ya mencioné cortar la piel, lo que tenga que ver con introducir líquido al cuerpo, que se quede junto. Y así sucesivamente, agrupen todo lo que tenga algún tipo de afinidad. Al final le ponemos nombre, ¿ok? Vamos a proceder entonces a hacer esta parte. Yo les voy a ayudar con algunos grupos de afinidad entonces. Adelante, chicos. ¿Entre todos los grupos? Sí, entre todos los grupos. Vamos a ver, espérense. Si quieren conservar esta información, bájenla ahorita. Es decir, bajen el PDF, bajen una imagen, etcétera, si quieren conservar esta información por algún motivo. Porque vamos a afectarla justamente en este momento. Después de eso, yo les voy a mostrar la agrupación por afinidad que hice yo. Aquí está, medir, viene para acá. Empujar y jalar tiene que ver como con transportar líquido. Evitar que se resbale, tiene que ver como con seguridad. Sellar tiene que ver por acá. Propulsión tiene que ver por aquí. En los papelitos del grupo verde necesitamos un poquito más, bueno, 2 palabras al menos para definir la función, porque por ejemplo, posibilidad no es una función. Ustedes pueden entenderlo porque ustedes lo están haciendo, pero recuerden que hay que comunicarlo en tercero. Entonces, posibilidad, ¿pero de qué? Y posibilidad queda abierto completamente, o sea, no solo interpretación, sino
¿cómo se llama? A darle un sentido específico a la función que ustedes están determinando. Entonces, aclaren un poco más sus términos para que sea comunicable. Ven, aquí, por ejemplo, creación. No tengo idea qué tiene que ver creación con una jeringa. Ujú. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Súper. Ajá, muy bien. Empujar, jalar, muy bien. Medir, masificar, muy bien. Cortar la piel, súper bien. Meter la aguja, bien. Para los chicos del grupo 4, estos 3 papelitos que tenemos en la parte de arriba solitos es porque no tienen pertenencia con ninguno de los otros grupos. Profe, yo tengo una consulta. Es que en ese papelito de creación, sí, como usted dijo, nosotros lo entendemos porque nosotros estamos haciendo las funciones. Entonces, digamos, nosotros a lo que nos referimos es como generar presión, generar fricción, crear presión. El bisel ayuda a crear una mínima apertura. Entonces, yo no sé si eso más bien es como generar mecanismos. ¿Podríamos llamarlo así? Bien, bien. Ok, más bien, ¿a qué parte o a qué parte del proceso de uso se están refiriendo? Para ir entendiendo a qué se refieren. Bueno, es que digamos, es más que todo como las que pusimos ahí fue como genera presión para succionar un líquido. Eh, crea una, digamos, el bisel crea una mínima apertura en la piel. ¿El qué? El bisel. Ok, sí, estamos hablando de la aguja. Ajá, crear presión. Ajá. Entonces, más bien, vamos a ver, creación no es la palabra, lo que falta es el resto del sentido para entender en dónde va. Entonces, Ajá. básicamente, lo que ustedes están diciendo es que es perforar la piel, ¿no? Sí, más o menos. Y entonces, en lugar de creación, iría algo como perforar la piel. Ok, voy a cambiarlo. Tal vez que ya queda claro cuál es la función. Su función es abrir el camino. Entonces, ya Ajá. uno va entendiendo a cuál de todos los grupos pertenece. En poner a disposición, por ejemplo, ¿a qué se están refiriendo? Ya voy a leer eso. Perfecto, muy Ah, bien. voy a cambiar esto. Entonces sigue aquí. Más bien, Eh, otros compañeros que te colaboren, así vos y yo vamos discutiendo y otro compañero pudiera haciendo el cambio. ok. Ok, chicos, el resto del grupo pónganse pilas y cambien los papelitos conforme vamos llegando a la conclusión de cómo debería llamarse la función. Nosotros pusimos en poner a disposición como proporcionar un área de apoyo para empujar y alar el émbolo. Provee estabilidad a la aguja al darle soporte a esta. Ok, Darle un al... Ajá, todo eso está dentro de poner a disposición. ajá. Listo. Eso es más que todo como la forma estructural, digamos, como para qué sirven las...
como las alitas de la aguja. Ajá. Sí, como las alitas más que todo. Eso es brindar soporte, entonces. Ok. Eso es brindar soporte. Y es brindar soporte de aplicación de la fuerza. Es que, vamos a ver, sí, tiene que quedar así de larga si lo van a, o sea, si lo tienen determinado de esa manera, porque si no, o sea, solo brindar soporte tampoco dice mucho. ¿Soporte de qué? Porque podría entenderse también como el soporte que debe tener la aguja para poderse acoplar al cuerpo de la jeringa, ¿verdad? Sí, Entonces yo siempre creo larga para que quede lo suficientemente específica. entonces brindar soporte sería. Sí, sería brindar soporte, pero en el caso que estabas mencionando era brindar soporte para la aplicación de la fuerza. Sí, es, digamos, Así tal cual, brindar soporte para la aplicación de la fuerza. ok, brindar soporte para la... Ujú. Y en posibilidad, Vamos a ver las posibilidades. Posibilidad. permiso para hacer el comentario. Vean que son difíciles de comprender, tanto que si uno pregunta, tiene que, vamos a ver, los dueños de la información tienen que irse a buscar la información para saber exactamente qué comprenden. Es porque la Ajá, función es suficientemente clara. sí, es cierto. Profe, vieras que ahorita que estoy leyendo esta, ya Ajá, esta posibilidad me parece mucho a brindar soporte. ok, entonces probablemente formen parte del mismo grupo. Ujú. Sí, Ok, está. Ok. Vamos a cambiarla entonces. perfecto, perfecto. Vean, ya tenemos ahora sí una cantidad que podría funcionar bastante bien, 2, 4, 6. Seguimos teniendo 7 como en el punto original, pero las 7 empiezan a tener mayor coherencia interna de lo que tenían los papelitos que les decía, porque los papelitos hablaban como funciones muy que tienen más bien como la forma de una función secundaria. Las funciones primarias son, por así decirlo, integradoras. Entonces, normalmente esas funciones primarias o funciones principales se desmembran en otras subfunciones, que son las secundarias. ¿Comprenden? Que es más o menos lo que está pasando por aquí. Por ejemplo, aquí en cortar la piel, voy a agregar un post. Producir líquido. Líquido en okay. Todo esto que tenemos en este grupo sirve exactamente para esto, introducir o sacar líquido en el cuerpo, que de hecho aquí está tipificado. ¿Ok? Entonces, este papelito amarillo, envuelve todas estas, que son funciones a su vez. ¿Ok? Todo esto entonces se desprende de él, de manera que es muy probable que esta sí sea una función general. Vean que el nombre se siente como que puede cubrir dentro varias funciones, que sale una ramificación completa. Y eso tiene que pasar con la mayoría al menos de las funciones principales. No quiere decir que no pueda haber funciones principales que no tengan ramificaciones, sí podrían haber, ¿ok? Pero el sentido de todo esto es que normalmente hay, más bien, que las funciones principales son integradoras de subfunciones y por tanto se tienen que desplegar varias ramificaciones. En un rato les voy a mostrar rápidamente, así como, ¿cómo se llama? De vistazo, el árbol de funciones que yo ya creé para que puedan ver, digamos, la extensión más o menos del cómo quedó y ustedes puedan armar el propio. Esta otra, digamos, que dice transportar líquido, almacenar el líquido, permitir salida de fluidos, ¿con qué tiene que ver? Se vale batear, chicos.
Con el contener el líquido o la sustancia dentro de la jeringa. Pero es que, vamos a ver, estoy de acuerdo, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que el líquido nunca se contiene en la jeringa. Es decir, la jeringa no está hecha para contener líquidos, sino para moverlos. Porque uno no agarra la jeringa, la llena y la guarda. No es un contenedor, ¿comprenden? No es como los frasquitos que tienen el medicamento que va a ser después, ¿cómo se llama? Llevado a la jeringa. La jeringa lo llena, inmediatamente te inyectan y a ella la desechan. Por tanto, la función de la jeringa no es contener. Estamos de acuerdo en que tiene un espacio contenedor, pero la función de la jeringa no tiene que ver con contener. ¿Comprenden, chicos? ¿Perdón? Transportar. Transportar, ok. Esa palabra está un poco más cerca. Y ahora, vamos a ver, tiene que ver con transportar el líquido. ¿De dónde a dónde? De un cuerpo a otro. O sea, digamos, Exactamente. del tarrito de medicina a la persona, por ejemplo. Exactamente. Y la jeringa, vamos a ver, ¿para qué sirve al final? Para suministrar un líquido a una persona. Exactamente. Entonces, la parte trascendente del transporte, ¿cuál es? ¿Es llevarlo a la jeringa o es de la jeringa a la persona? De la jeringa a la persona. Exactamente. Entonces, todo este conjunto de papelitos que tenemos por acá, estos tienen pertenencia con esta función. Y tiene sentido, para introducir o sacar líquido en el cuerpo hay que cortar la piel, y hay que dar un canal, y hay que transportar el líquido. Entonces, ya ahí se está asegurando la ramificación o las ramificaciones que tienen que ver con introducir y sacar líquido en el cuerpo. Pregunto, ¿comprenden esto o es muy confuso? La verdad es que yo estoy un poco confundida, profe. No, fijo, o sea, no es anormal que estés confundida porque entender esto no es sencillo, porque la tendencia que van a tener es hacerlo pensando en el uso, y esto no tiene que ver con el uso, son las funciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Lo que hay que entender en este momento es que estas funciones tienen que ver con introducir o sacar líquido en el cuerpo. Es decir, si voy a transportar líquido es al final para poderlo introducir en el cuerpo o para poder sacarlo, dependiendo de lo que se necesite. Meter una medicina o sacar un fluido como ¿cómo se llama? El líquido sinovial de las rodillas. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a trabajar con otro ejemplo. Bueno, primero voy a mover estos papelitos para acá, porque en realidad pertenecen a este grupo. Y ahora vamos a ver este conjunto de 3 papelitos por acá. ¿Ok? Empujar y jalar, propulsión y sellar. ¿Con qué función de la jeringa tiene que ver esto? ¿Para qué yo empujo o jalo? Para recolectar o sacar líquido. Exactamente, muy bien. Y vean que eso no tiene que ver con introducir o sacar líquido del cuerpo, ¿ok? Porque yo podría no tener la aguja y aún así la jeringa me permite empujar y jalar para poder introducir líquido en su cuerpo, en el cuerpo de la jeringa, o para poder sacarlo. En adelante entonces, en este proceso de llenar la jeringa, vamos a hablar de llenar contenedor, sacar del contenedor. ¿Ok? Entonces, ahí tiene que Profe, ver, ¿sí? perdón, tengo una pregunta. Es que yo tengo entendido, bueno, con las entrevistas que hicimos,
que una jeringa de inyectables no se utiliza para sacar líquidos del cuerpo, más bien solo para inyectar. Ok, listo. Lo que pasa es que como ejercicio académico necesito que lo veamos de las dos formas. Ok, ¿Ok? ok. De todas formas, digamos, no podemos evitarlo porque cuando la jeringa se mete dentro del frasquito que contiene las vitaminas, el medicamento, lo que sea que va a ser inyectado, hay que sacar el líquido ¿cómo se llama? Del frasquito y meterlo en la jeringa, que es lo análogo que pasaría si yo utilizo la jeringa para sacar un líquido del cuerpo. Ok, ok, listo. ¿Sí me Perfecto. explico? Sí. Okay, okay. Porque acuérdate, estamos viendo las funciones, no el uso. Ok. Entonces, ya tenemos ese, introducir y sacar líquido al contenedor. Del resto de los papelitos, ¿hay algunos o algunos otros o algún otro que se refiera a este tema de introducir o sacar líquido del contenedor? No hay ninguno. Listo, si no hay, no hay problema. Profe, una pregunta. ¿Sí? El de medición no podría entrar ahí, porque estamos hablando del contenedor. O eso ya sería otra parte. Te contesto de la siguiente forma. ¿Qué tiene que ver medir con introducir y sacar el líquido? Ok, no, está ahí. No. Esta, digamos, pregunta tuya es muy común, es muy frecuente, ¿ok? Y es porque uno piensa, es que la parte de medición está exactamente puesta en la misma parte donde se mete y se saca el líquido. Entonces, uno declara que tienen pertenencia, lo cual es correcto, estamos de acuerdo. El detalle es que aquí no estamos verificando el uso, sino las funciones. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué tiene que ver en términos de funciones el medir con el meter y sacar líquido? Como acabas de verlo, no tienen relación en términos de funciones. Como no tienen relación en términos de funciones, entonces se dejan por aparte, porque son funciones diferentes, a pesar de que físicamente estén integrados en la misma parte de la jeringa. ¿Ok? Esta es tal vez la parte más complicada de todo esto, separar el tema de que estamos acostumbrados a verlo todo como un componente integrado dentro del plano físico a algo que tiene que ver con funciones que están separadas, que no, vamos a ver que físicamente están integradas, pero que desde el punto de vista de lo que tiene que cumplir cada una de ellas no son lo mismo. ¿Ok? Si no hay ninguna otra, no hay ningún problema. Lo que pasa es que tenemos que verificar eso para poder crear el grupo. Ya tenemos entonces un segundo grupo que se llama introducir y sacar líquido del contenedor. Vámonos a este grupito de por acá abajo, el de medir. ¿Y qué nombre entonces le podemos poner a ese grupo? A ver, ¿qué propone? Puede ser cuantificar el líquido para introducir al cuerpo o que se va a introducir al cuerpo. Exactamente, puede ser ese. Ahora, vamos a ver, como está quedando un poco larga, y para ahorrarles el trabajo también, podríamos poner dosificar el líquido. Ok, ¿alguno que le cambie el nombre al post-it, por favor, el amarillo? Ah, bueno, ahí está dosificar el líquido, de hecho. Listo. Vamos ahora entonces a este grupo que tenemos de este otro lado. ¿Ok?
este grupo. Aquí tenemos prevención, proteger la aguja, evitar quebraduras, mantener higiene, evitar la propagación de enfermedades. ¿Cómo podría llamarse ese grupo? ¿Cuál es la función grande que une a todas estas funciones que tenemos aquí? Se vale batear, chicos. Profe, es que es difícil para ver uno que englobe todos. Claro, claro. Ahora, parte de la complicación que están viviendo es que pueden referirse a temas diferentes. Digamos, uno podría pensar proteger la aguja para que no se contamine, proteger la aguja para que no me punce, proteger la aguja para evitar una propagación de enfermedades, ¿ok? O proteger la aguja para que no se quiebre, para mantener su identidad, su integridad física. Y cualquiera de esas funciones de si se está cumpliendo, es decir, si forman parte. ¿Qué está sucediendo aquí? Que hay varias funciones que están relacionadas con toda esta serie de subfunciones que tenemos de este lado. Entonces, pasa que cuando construimos el árbol, probablemente si las tenemos separados, por ejemplo, mantener inocuidad es una función, brindar seguridad es otra función. Dentro de inocuidad entra el tema de evitar propagación de enfermedades a la persona que estoy inyectando, de la misma manera que entra que después de que yo inyecté no me punce para que yo no me contagie de algo, ¿ok? Y del otro lado, en mantener la integridad, entra el tema de que la aguja esté protegida todo el tiempo para evitar cualquier daño físico, pero también que esté encapsulada para mantener su inocuidad, lo cual está relacionado con el segundo. Y es probable que si tenemos esas dos, cuando las pongamos en el árbol, de aquí para allá sigan exactamente las mismas funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas dos se pertenecen y pueden ser redactadas en una sola función. Es decir, algo como mantener inocuidad y la seguridad en la integridad de la aguja o algo por el estilo. ¿Comprende? Entonces, esta función va a quedar con un nombre compuesto, no va a quedar con un nombre como de una sola función, sino de varias funciones, porque este conjunto de subfunciones cumplen todas ellas. ¿Comprende? Sí, excelente. Sí, vamos bien. ¿Y el resto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. Entonces, ya que comprendieron, le voy a pedir a alguien que le ponga nombre. Ahí tienen el post-it. Ahora sí, necesito un voluntario que quiera ponerle nombre al monstruito este. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda. Eso se dijo como que esa función tenía que estar compuesta, ¿verdad? Ajá, Como exacto. que no Es podía decir, ser así como solo una cosa, no podía ser. en este caso no, porque sirve para varias cosas. Entonces, bueno, es que se me ocurrió algo. ¿No podría ser algo como aislar la aguja? No, porque aislar la aguja no dice cuál es la función. Ok, ok. Aislar la aguja es algo que más bien va por dentro de esa función grande que hay que especificar. Que está bien, gracias. Ok, ok. Vean, voy a abrir un documento. Voy a salirme yo un toquecito de acá. Y abro un documento para hacer un mapa mental para que puedan ver esto. ¿Ok? Mientras tanto, bautícenlo por favor para poder hacer esa ramificación aquí en el documento que voy a crear. Cursos, análisis, primero al 20, COVID, lección 11. Vamos a hacer un mapa mental.
determinado. Vamos a dejar lo que se cree. Mientras vemos que ponen. Evitar contaminación y proteger la aguja. Muy bien. Vamos a cambiar el estilo porque esto no me gusta. Listo. Agregamos una rama. Ok. Para evitar contaminación. Mantener seguridad parece que seguridad del usuario, y me falta uno que sería proteger la integridad. Ahora, chicos, vean, aquí tengo entonces estas tres posibles o estas tres funciones que parece que son diferentes y efectivamente si hablan de cosas diferentes. Voy a desarrollar o vamos a desarrollar la ramificación de la función mantener seguridad. ¿Cómo se mantiene la seguridad en la jeringa? Voy a aclarar un poquito, mantener seguridad del usuario. Entonces, díganme chicos, ¿cómo se mantiene la seguridad del usuario? Con las estrías de las lengüetas y de los extremos para que no resbale. Listo, pero me estás diciendo componentes, yo necesito funciones. ¿Cómo se mantiene la seguridad? Protegiendo la aguja. Protegiendo la aguja. Una palabra un poco más clara que diga cómo se está protegiendo. Cubriendo la aguja. Muy bien. En realidad estamos protegiendo al usuario, pero yo creo que el sentido está bien. Y entonces, protegiendo la aguja, ¿y cómo la protejo? Cubriendo la aguja. También podría hacer. ¿Alguna otra función para mantener la seguridad del usuario? Profe, tal vez se me acaba de ocurrir que la aguja está colocada al otro extremo de donde se sitúa la mano del usuario. Digamos, o sea, uno cuando lo estripa al otro extremo. Entonces no sé si será por mecánica de fuerzas o porque será intencionado que se sitúe muy alejado de la aguja. Sí, en realidad parece como un 2x1, pero algo que sí se considera fijo en el diseño de la jeringa es mantener esta distancia a lo lejos que sea posible, porque entre más cercana sea, más se te dificulta manipularla sin tocar la aguja. Entonces sí puede ser eso algo que encaje acá. Profe, yo tengo una pregunta con cubriendo la aguja, porque es que, bueno, a mí me suena como que después del uso se vuelve a cubrir, y yo había buscado como manuales de cómo la desechan, y decía que no se tapa porque es muy posible punzarse, entonces no sé. Ok, perfecto. O sea, mi pregunta es que si cubriendo la aguja se refiere a que viene ya cubierta o que se cubre después, porque... Ok, vamos a ver. Se refiere a que viene ya cubierta. Ah, ok. Ok, ahora, para que entendas la lógica del análisis, independientemente que sea uno u otro caso, la función cubrir la aguja está o no está. Sí. Sí, sí está. Lo que pasa es que lo estás viendo desde el proceso de uso. ¿Me explico? Que es lo normal, que ahí es donde se identifican las funciones, por supuesto. Pero cuando uno piensa entonces puntualmente, ok, seguridad, al desecharla no se puede cubrir porque entonces se me puede punzar el usuario. Entonces,
encapsularla no es respuesta, no hay que ponerla. O sea, uno llega a ese tipo de conclusiones, pero al principio estaba cubierta, o sea que la función sí está presente. Y en este caso lo que queremos es hacer un recuento de las funciones, un inventario de funciones relacionadas en el cómo y el por qué. No estamos haciendo un inventario de funciones por el proceso de uso o relacionadas con el proceso de uso. Entonces, como está, se pone. Bueno, gracias. Ahora, vamos viendo la lógica del cómo y el por qué. Mantener seguridad del usuario. ¿Cómo se mantiene? Protegiendo la aguja. ¿Y cómo se protege la aguja? Viendo o encapsulando la aguja. Ok, perfecto. ¿Por qué o para qué? ¿Para qué? ¿Por qué cubrimos la aguja? Para protegerla. Ok. ¿Por qué protegemos la aguja? Para mantener la seguridad del usuario. Listo. ¿Ok? Entonces, si esta lógica funciona, esto está bien. Vamos a proteger la integridad de la aguja. ¿Cómo protegemos la integridad de la aguja? Profe, tengo una pregunta, perdón. ¿Sí? En la primera, digamos, en el primer desarrollo de funciones, no hay que seguir preguntando cómo y la respuesta sería con la tapa. No, porque la tapa es un componente, no una función. Ok. ¿Ok? Y los componentes no se ponen aquí porque aquí estamos registrando solo las funciones. Más bien, esto que estás diciendo es importante entenderlo porque cuando ya llegaste al componente quiere decir que ya llegamos al final de la línea de funciones. Ah, ok. Buenísimo. Entonces, Solo se pone el nombre porque en algunos casos va a suceder o que la función es muy difícil de explicar, es decir, en palabras se vuelve muy complicado, entonces es más fácil como de darle el nombre del componente que decirte, por ejemplo, en una secadora de pelo, cuando llegamos al punto de brindar fuente de calor, ¿verdad? ¿Cómo se brinda fuente de calor? Brindando resistencia. No hay de otra, es decir, ya llegamos directo al componente, pero ese componente cumple una función. En este caso no es necesario porque estamos diciendo cubriendo, encapsulando la aguja y ya lo que sigue es brindar tapa, de ahí sí, ni modo, ya el componente no se pone. Continuemos acá. ¿Cómo se protege la integridad de la aguja? ¿Se puede repetir en este caso? Sí, yo diría que lo mismo. Sí, protegiendo la aguja. ¿Y cómo se protege? Cubriendo, encapsulando la aguja. Entonces aquí iría exactamente esa misma rama. Y dificultando el acceso también es algo que protege la integridad de la aguja. ¿Okay? ¿Cómo se evita la contaminación? Igual. Igual. Entonces, noten que estas tres funciones, que son separadas porque sí se refieren a cosas diferentes, se resuelven todas exactamente con las mismas subfunciones. Entonces, más bien podríamos procurar una redacción que incluya todo esto en la función para poner esta ramificación porque cumple con todo lo que hay dentro de esa función grande declarada, ¿comprende? sí. Okay. Listo, entonces vuelvo al tablero. Por ese motivo acá, estas tres hay que buscar la manera de redactarlas en una función incluyente, o sea, una función que incluya los tres sentidos. Que uno de los sentidos es mantener la inocuidad. Y por cierto, aquí no están considerando que se los mencioné a los tres grupos por aparte, y también la semana pasada lo mencioné en el webinar, el empaque primario en el que viene envuelta ¿cómo se llama? La jeringa. La jeringa siempre viene en un empaque precisamente para asegurar su inocuidad. Entonces, este empaque, el envolver la jeringa, el mantenerla envuelta, es una de las funciones que no está aquí presente. ¿Ok? O aislarla del entorno, podría ser la función, depende de cómo quieran ustedes redactarla. Profe, Entonces, aquí, ¿sí? ese empaque entonces contaría como una pieza, digamos. Sí, claro, ve, o más bien, ¿cómo se analiza esto? Te devuelvo la pregunta. ¿Te animas a que te inyecten si te sacan la aguja de la bolsa del pantalón sin una protección, sin nada que la cubre? No. Entonces forma parte de la jeringa. Sí. Listo.
Vean, uno a uno mismo tiene que hacerse esas preguntas, así de repente, como, porque por supuesto estas dudas salen y uno dice, ¿será que el empaque hay que considerarlo? Porque en el proceso de uso uno agarra el empaque, saca la aguja y lo bota. Y como es un desechable, dice, no le parece como que sea algo tan trascendente. Pero en este caso tenemos un objeto que debe estar completamente inocuo, ¿ok? Debe estar estéril en el momento en que se va a inyectar. Por tanto, el empaque forma parte del producto, porque si no está ese empaque, este producto no tiene la calidad que debe de tener para poder asegurar su uso seguro. Entonces, por ejemplo, este papelito del centro podría tener proteger la aguja y al usuario, y ya tiene el sentido de los tres papelitos. Podríamos quitar este y este otro, y ya tenemos el nombre de la función grande que cubre todo lo que tenemos por acá. Ahora, aquí, en este grupo, ¿cuál es la función, digamos, que los une? ¿En cuál, profe? En este grupo de por acá. Voy a marcárselos con el liner acá. De hecho, hay un par de papelitos que podrían servir como el nombre de la función. Creo que integrar componentes de la aguja. Ese es un muy Perdón, buen nombre. Sí, el rosadito que dice sostener y unir componentes también funciona bien como nombre de la función, es decir, cualquiera de los dos puede servir. ¿Ok? Y ya que el integrar componentes está en amarillo, aprovechémoslo. ¿Ok? Ahora, ese integrar componentes, noten que no tiene incidencia directa dentro de alguna de las funciones, por eso es que parece que tiene la forma, tiene las características para hacer una función principal. Ahora, todos estos papelitos que dicen evitar que se resbale, evitar desgarre de la piel, brindar apoyo, permitir una sujeción estable, brindar soporte para la aplicación de la fuerza. Ellos tienen coherencia interna. Es que son más como facilitadores Ah, muy bien. ¿De qué? del uso de la jeringa, digamos. Listo. Entonces parece que ellos no tienen así como, vamos a ver, algo en común que los pueda agrupar como función. ¿Para qué ocupamos evitar que se resbale? Para proteger al usuario. Sí, eso probablemente. Lo que pasa es que ahí, digamos, evitar que se resbale, no, sigo sin entender cómo se me podría resbalar una jeringa. Digamos, la jeringa está utilizada en un ambiente completamente seguro. Justa teoría. Tiene suficiente agarre. Todas sus piezas tienen vamos a ver, un diseño que facilita ese agarre. Entonces, no parece lo coherente que exista tan frecuentemente un accidente como de que se resbale, como si puede suceder, digamos, con una rasuradora, que tenemos un baño, tenemos jabón, tenemos agua en las manos y tenemos agua, jabón y agua por todo lado. Y eso sí podría suceder más. En el caso de la jeringa no parece que sea algo que esté tan presente para considerarlo, ¿comprende? Profe, entonces las estrías que tiene el embolo y se me olvidó el nombre, lengüetas del cilindro, esas no cuentan como componentes de cada pieza. ¿Te referís a esto? No, nada, suave.
o las que hay aquí arriba. Ajá, ahí arriba. Y bueno, es que la que nosotros estamos utilizando tiene ahí arriba en la cabeza del embolo y en las lengüetas del cilindro. Ok, listo, pero vamos a ver, ¿para qué sirve esto? La pieza, ¿para qué sirve? Para dar un apoyo al usuario de poder ejercer fuerza de empuje, Ajá, muy bien, es el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, y se utiliza de esta forma, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el riesgo de resbalarse? No, no, estamos de acuerdo, pero entonces las estrías que tiene, ¿para qué son? Probablemente para aportar fricción, es decir, eso sí, sí puede ser. Lo que pasa es que decir que evitar que se resbale es un poco aventurado, me explico, porque no parece haber un riesgo grande como de que se resbale el dedo si además el componente de la fuerza es hacia abajo. Profe, yo creo que, digamos, eventualmente habría un peligro de resbale si no existiera lo que Chelo llama las lengüetas, digamos, nosotros lo llamamos anillo de retención, que salen del cilindro almacenador. Si eso no Eso, existiera, cuando uno aplica la fuerza, los dedos índice y medio se vendrían hacia arriba, por así decirlo. estamos de acuerdo, pero recordad que no estamos analizando casos de uso de si existe o no existe, el hecho es que están. Ok, ok. Sí, sí, sí. Puedo entender tu razonamiento y por supuesto, si no existiera, sí habría la posibilidad de que se resbale, ¿ok? Más bien entonces, probablemente esto tiene que ver con, vamos a ver, más que evitar que se resbale, brindar un punto vamos a ver, punto de apoyo para la Ah, aplicación de la fuerza. Es más bien como eso. supongo. De hecho, ahí está en rosado. Ok, ahora vamos a ver con qué proceso tiene que ver el evitar que se resbale y brindar el apoyo. ¿Para qué sirve aplicar la fuerza? Para crear movimiento de las sustancias del cuerpo. Ajá, entonces probablemente esas funciones tienen pertenencia con introducir y sacar líquido del contenedor. Pregunto, ¿comprende? Sí, sí, más o menos. Tal vez Vamos. cuando pasemos a las funciones secundarias, entonces ya ahí comprenderemos mejor, creo yo. Sí, de hecho hay, o sea, créanme, de verdad que hacer esto es un enredo siempre. Cuando yo me senté a hacer el árbol la semana pasada, en el primer escaneo que hice, que está en el cuaderno, fue un enredo porque yo decía, suave, 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 esto no puede ir acá, esto no tiene sentido. Me tardé, digamos, mi buen rato, al menos una hora comprendiendo más o menos cuál era la relación de funciones. Lo dejé un rato, lo continué al día siguiente y ya todo tuvo un poquito más de sentido. El día de ayer ya me senté a hacer toda la estructuración del árbol y fue relativamente más sencillo, pero fácil no fue. Entonces, es que este ejercicio es complicado. Si les está costando, lo que quiero transmitirles con esto es que es difícil. Entonces, no se frustren si no les sale a la primera, porque nunca a nadie le sale a la primera. Esto es realmente complicado. Ahora ven, en este momento yo les pedí a ustedes que hicieran la integración de los papelitos, ¿verdad? Por afinidad en función de lo que 5 grupos, que probablemente además son de grupos diferentes del curso, este, definieron como funciones principales. Vean que lo que estamos encontrando al final en síntesis es lo siguiente. Tenemos las siguientes funciones. Introducir, sacar líquido, dosificar. Profe, perdón. Sí, Es que, vieras que esa diferencia entre introducir, sacar líquido del contenedor y introducir y sacar líquido en el cuerpo, no sé, me parece como que son muy similares. Y ahora que pusimos esto de la sujeción estable y el apoyo y todo eso también podría servir para el introducir y sacar líquido del cuerpo, porque igual necesita de todo ese apoyo para poder. listo. Voy a quitar la aguja. Puedo introducir o sacar líquido de la jeringa. Ajá. Listo.
puedo hacerme una inyección intravenosa en este momento. Sin la aguja, no. Listo, resuelto. ¿Comprendes? No mucho. Esto sirve para introducir y sacar líquido, ¿cierto? Ajá. En el cuerpo de plástico, digamos, que es parte de la jeringa. A eso se refiere la función introducir y sacar líquido. ¿Dónde está? Al contenedor. Al contenedor. Esto no cumple con la función de introducir líquido en el cuerpo. Esto lo que hace es solamente meter y sacar líquido en el contenedor. Okay. Si esto está presente, entonces puedo hacer que ese líquido que está en el contenedor sea trasladado ahora sí a donde yo lo necesito en mi cuerpo. Ok, ya. Por eso se consideran funciones diferentes, a pesar de que en términos de nombre se parecen mucho. Ahora, te va a quedar más claro cuando se haga ¿cómo se llama? Las ramificaciones, porque las ramificaciones son diferentes. Todas estas tienen que ver con generar presión o con generar vacío, con sacar el aire, con introducir aire, etc. ¿Ok? Y esta otra tiene que ver como con perforar, abrir, cortar, introducir. No con aplicar presión ni ninguna de estas cosas, porque eso no lo hace la aguja. La aguja lo que hace es brindar un canal para que esto pueda llegar al interior del cuerpo. Sí, listo, ¿Sí profe, gracias. Ok. Profe, Vean, chicos, ¿sí? que también en ese grupo hay varios de transportar. Sí. Y por supuesto sirve si yo lo veo desde el punto de vista de que estoy transportando un líquido de su envase a dentro del cuerpo. Ajá. Pero también lo pondría a poner en la otra de meter y sacar líquidos al tubo, viéndolo, digamos, desde el punto de vista de que se transmite de pieza en pieza. Ok, ven, eso se aclara cuando haces la línea lógica del cómo y el por qué. Ok, van a haber, digamos, funciones que están, por así decirlo, repetidas, porque por supuesto necesitamos transportar líquido de un lado al otro, si no, no se me llena el contenedor. Ok, lo que pasa es que aquí tenemos una diferenciación. Todas las funciones necesarias para que el líquido entre al contenedor y salga del contenedor, y las funciones necesarias para que ese líquido que está en el contenedor, que el contenedor entonces con ayuda del sello genera la presión suficiente para que la energía potencial se convierta en energía cinética y el fluido entonces se traslade de un lado al otro, y que ahora esto permita la entrada del cuerpo para que ese fluido llegue a donde tiene que llegar al final. Entonces, en ambos casos hay transporte de líquidos, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que este sirve para aportar todos los procesos físicos necesarios para transformar la energía cinética potencial en energía cinética, y este otro que brinda son los canales para poder llevar todo ese fluido hacia el punto del cuerpo donde se necesita depositar. En ambos hay, por supuesto, traslado o hay transporte de líquido. Ok, entonces la pregunta sería si valdría la pena meter esas funciones de transporte en ambos grupos. Muy probablemente tengas que meterlas, es decir, de eso te das cuenta en el momento en que se arma el árbol. Ok. ¿Sí? Ahora, vean, aquí, por ejemplo, en el tema de introducir y sacar líquidos al contenedor, faltan funciones. Todavía no están todas. Faltan funciones como un par que acabo de mencionar. Para que yo pueda meter líquido aquí, necesito sacar aire. Si yo no saco aire, no se puede meter líquido. ¿Ok? Porque eso es uno de los principios básicos. Necesitamos sacar el aire para generar vacío, para que en función de la presión atmosférica se pueda llenar el espacio que se está abriendo debido a la presencia de la presión atmosférica, y el fluido que tengo del otro lado pueda llenar ese vacío que estoy generando. Cuando yo empujo entonces la jeringa hacia atrás, estoy sacando todo el aire que hay del lado del émbolo, ¿ok? O del lado del pistón,
para generar vacío en toda la zona interna, y eso es lo que obliga al fluido a entrar. Y sucede algo similar cuando ocupo o cuando cambio la dirección de la fuerza en el sentido opuesto. Ahora lo que estoy haciendo es aumentar la presión interna del contenedor para obligar el líquido a fluir, ¿ok? ¿Y cómo logro eso? Llenando de aire el otro espacio del contenedor, aplicando la fuerza para que se llene de aire y entonces se genere presión. ¿Vamos bien? Todo Eso bien. como que lo entendí, pero no Ok. sabría cómo ponerlo en funciones. Ok, listo. Entonces es muy fácil. Llenar contenedor, vaciar contenedor, sacar el aire, expulsar el aire, brindar un sello, etc. Pero eso se aclara cuando se hace el árbol. ¿Comprenden? O sea, en este momento, por supuesto que es súper abstracto porque no lo estamos haciendo. Es cuando se arma el árbol que todo eso empieza a cobrar sentido. ¡Salud! Ok, chicos, vean, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A partir de los grupos que ustedes mismos hicieron con la agrupación que ya ustedes también habían hecho. Noten que yo lo único que hice fue, vamos a ver, deshacer 2 grupos porque de verdad tenían coherencia interna con otras funciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que hacer con ellas? El árbol de funciones. Todas ellas son funciones principales. Si hace falta alguna, se va a aclarar conforme se haga el árbol. El árbol entonces queda en términos de esas funciones que ustedes tienen declaradas. Yo tengo, noten, bastante parecidas a las que ustedes tienen. Mantener inocuidad, proteger contagio, accidentes, y yo sigo insistiendo que estas dos van juntas. En mi cabeza van así en este momento: ingresar o sacar líquido de la jeringa, transportar el líquido al interior exterior del cuerpo, brindar dosificación, integrar componentes, y esto es la declaración de la función principal que no se las voy a dar, por supuesto, por eso aquí no está escrita. Entonces, noten cómo el trabajo que hicieron ustedes hoy es bastante similar al trabajo que yo hice por mi parte. ¿Okay? Yo no los guié a ese trabajo, yo les pedí que hicieran los agrupamientos. Sus agrupamientos dieron, en el sentido lógico, resultados muy parecidos a los que yo tenía. ¿Okay? Y eso es lo normal, porque estamos todos analizando exactamente el mismo objeto. Yo podría tener un par de funciones más, o ustedes podrían tener un par de funciones más, y no hay mucho problema, siempre y cuando la lógica de agrupación de todas ellas sea similar. ¿Okay? Ahora, en proteger contagio, vean la ramificación, es corta. ¿Okay? En ingresar o sacar líquido de la jeringa, aquí la ramificación es muy grande. Permiso para que la vean en extensión. Vamos a correrlo para acá. Todo esto, ¿ok? Porque se necesitan explicar todas las funciones que hacen que los principios físicos operen. Transportar líquido al interior o exterior de la jeringa es ¿okay? El cuerpo, perdón. Brindar dosificación es muy corto, solo tiene un par de cosas. E integrar componentes también. Y la función principal en realidad es bastante sencilla de definir. Entonces, lo que sigue es que utilicen esta información que tenemos como base acá y empiecen a hacer la línea del cómo y el por qué. En este caso, por ejemplo, introducir y sacar líquido del contenedor necesita los dos casos, porque para introducir pasa una cosa y para sacarlo pasa otra. ¿Ok? Entonces, de ahí se desarrollan dos ramas. Dosificar el líquido es muy fácil. Introducir y sacar el líquido del cuerpo, ese también requiere de un par de ramificaciones nada más. ¿Ok? Evitar contaminación y proteger la aguja es corto, como ya lo vieron. Integrar componentes es aquí, en esta, donde está el fuerte de este árbol de funciones. Chicos, ¿preguntas hasta este momento? Profe, en introducir sacar líquido en el cuerpo también se desarrollan dos vertientes, digamos. O solo en la de sacar y meter en el contenedor. No, es aquí, no, perdón. Aquí es la grande del contenedor, es decir, cuando se meten al contenedor de la jeringa,
Y en introducir, sacar líquido del cuerpo, sí probablemente son dos vertientes, porque una tiene que ver con punzar, con generar el hueco de entrada, y la otra tiene que ver con llevar la aguja hasta la posición donde se necesita. ¿Ok? Porque por haber generado el hueco de entrada todavía no la has llevado hasta la posición donde se necesita. Y para llevarla ahí se necesita un par de cosas que están presentes dentro de los componentes. Un par de funciones que cumple específicamente este filo. Ok, ok. Lo que sí es que, como viste, no tiene la extensión inmensa que tiene introducir y sacar líquido del contenedor. Eso tiene el más grande, digamos, las ramas más grandes, primero porque son el fuerte de la jeringa, es ahí donde sucede toda la magia. Y segundo, porque es donde se tienen que utilizar o se tienen que entender muy bien los principios físicos para dar la línea de sucesión de las funciones. Entonces, básicamente, yo lo que necesito es succionar o generar presión. Para succionar, entonces necesito varias cosas. Y para generar presión, necesito otras cosas. ¿Comprenden, chicos? Sí. Ok, bien. Entonces, ahora, a partir de esto, monten su árbol de funciones. Ok, ya sabemos con este ejercicio que van a tener bien la parte de funciones principales. Ahora, el reto es que ustedes armen solitos, por supuesto, toda la serie de ramificaciones de las funciones secundarias siguiendo la línea lógica del cómo y el por qué. ¿Ok? Y no se hagan bolas, es decir, si cuando hacen el cómo y el por qué al devolverse un por qué no queda contestado, es porque eso o no va ahí o falta una función intermedia. ¿Ok? Entonces, analicen si es que esa rama debería ir en algún otro lado para contestarse bien o si es que entre las dos funciones pasa algo. No se invente cosas como de por qué y en medio una telenovela para poder continuar armando todo el árbol. En el caso del diagrama de sistemas y subsistemas podemos utilizar esto de base, ¿ok? Esto es un subsistema y entonces debajo de esto se agrupan todos los componentes necesarios para introducir y sacar líquido del contenedor. Este es otro subsistema, ¿ok? Y de aquí entonces se indican cuáles son los componentes que ayudan a dosificar el líquido. Y lo que ayuda a dosificar el líquido no es solamente la medida que tiene, es decir, hay más que ayuda a dosificar. Introducir y sacar líquido del cuerpo, igual, entonces todos los componentes que están relacionados con introducir y sacar el líquido del cuerpo. Evitar contaminación y proteger la aguja del usuario, igual, entonces aquí ya tenemos básicamente los subsistemas primarios. Si necesitan agregar más, pueden hacerlo, ¿ok? No hay ningún problema de que usted diga, no, es que esto debería de separarlo en dos subsistemas. No hay ningún problema, siempre y cuando quede la agrupación en el orden lógico por funciones, ¿ok? Y de ahí para abajo, lo que sigue, disculpa para terminar la idea, lo que sigue es simplemente mencionar cómo se integran o cuáles son los componentes que integran el subsistema. Sí, perdón. Es que, bueno, tengo una duda con lo de dosificar el líquido. Ahí dice que medir, pero el que mide es el usuario, eso ya sería un uso. No sería más bien que está como mal redactado, debería ser como brindar un sistema de medición. A ver, no entiendo la pregunta, devuélvete desde el principio para ver. Ok. En lo de dosificar el líquido, donde dice medir, la jeringa no es la que mide, sino que más bien brinda un sistema de medición para que el usuario pueda medir lo que quiere, la cantidad que quiere inyectar. Sí, estoy de acuerdo con vos. ¿Cuál es la pregunta? No, entonces debería cambiarse la forma de redactar. En vez de poner medir, debería ponerse brindar sistema de medición, ¿no? Compa, este es el nombre de la categoría. Para dosificar líquido, entonces, ¿qué hay que dar? ¿Cómo dosifico? Ok, pero, ok, entonces, más bien, voy de nuevo. Sí. Dosificar el líquido, nos referimos a lo de introducir el líquido en el cuerpo, ¿o no? No, dosificar es brindar una dosis. Es Una decir, dosis, ok.
¿Sí? Ok. No, entonces ya con eso ya quedé claro, sí. Listo. Ok, perfecto. Sí, porque no entendía, digamos, vamos a ver si entendía la relación entre dosificar y medir, por supuesto, pero no entendía el origen de tu duda. El origen era como tipo para mantener siempre lo de verbos infinitivos, creo que era, bueno, la estructura que tenía que tener una función que se escribiera de diferente manera, que no se escribiera medir. Sí, Pero no, eso ya toca después. exactamente, eso cuando armas el árbol, porque en este caso, en esta etapa que estamos aquí, estamos definiendo las funciones para poder lograr eso. Y estas funciones, es decir, van a estar dentro del arbolito, por supuesto, ¿ok? Del árbol de funciones, pero eso no quiere decir que van a estar con los mismos nombres que están acá, o que van a estar en la misma cantidad, porque como vieron, o sea, si fuera por cuestión de cantidades, este grupo de introducir y sacar líquido debería ser un montón de funciones, y noten que quedaron bastante parejos en ese sentido. Más bien, introducir y sacar líquido del cuerpo tiene menos cantidad de funciones en el árbol que lo que sucedió acá en el agrupamiento. Ok. Profe, ¿será que después de la reunión mi grupo le podría enseñar el árbol de funciones que ya habíamos realizado? No puedo, bueno, puedo quedarme unos minutos, pero solo unos minutos, porque fíjate que necesito hacer un trámite de firma digital. Y tengo que salir antes del mediodía porque tengo clase ahora por la tarde. Ok, sí, no le robo nada, nada más es como para que nos diga, ok, añaden esto, quiten esto, y así, rápido. Listo, perfecto. Vean, entonces, con estas podemos crear el árbol de funciones. Y con estas podemos también crear el diagrama de sistemas y subsistemas, porque ya están aquí consignadas todas las funciones. Los dos no tienen que quedar idénticos, es decir, no necesariamente porque estas sean las funciones principales dentro del, ¿cómo se llama?, del árbol de funciones, necesariamente el diagrama de sistemas y subsistemas debe obedecer exactamente a la misma lógica. Eso va a depender del punto de vista que utilicen todos ustedes, o más bien cada grupo de trabajo para la agrupación por componentes. Lo que sí es cierto es que en el primer nivel del diagrama de sistemas y subsistemas quedan reflejados todo lo que está aquí también. Es decir, esta podría, como les decía hace un rato, ustedes podrían decir, no, es que introducir y sacar son procesos diferentes, entonces los vamos a considerar subsistemas diferentes, no tengo ningún problema con eso. El asunto es que sí queden cubierta la totalidad de las funciones a través de la agrupación de los componentes del diagrama de sistemas y subsistemas. Entonces, ya que tienen esto, lo que sigue es que cada grupo de trabajo empiece a hacer la parte que le corresponde, que es la lógica secuencial de las funciones o la agrupación por componentes del diagrama de sistemas y subsistemas. Chicos, ¿alguna duda hasta el momento? Profe, usted, bueno, no, o sea, esa no es mi duda, pero usted está, o sea, usted ve cuando la gente levanta la manita o algo así. No, porque no puedo verlas, o sea, el sistema no me permite ver las dos cosas. O veo la pantalla en la que estamos trabajando, o veo ¿cómo se llama? La ventanita del chat que tiene las manos levantadas. Porque desgraciadamente solo me muestra las manitas cuando estoy en la ventana de Teams. ¿Ves? Como en este momento. Bueno. Entonces, y es donde, perdón, aunque tengas subida la mano, si yo me paso para que ustedes vean esto otro, no puedo ver la pantalla con las manitas. Ok, bueno, es que yo tenía una duda. ¿Podría poner otra vez el Jam? Es que yo no puedo abrirlo en este momento, entonces lo estaba viendo desde su computadora. Ok, lo tengo en este momento a la vista. Ahorita no sé por qué, pero solo me sale como Corel Draw. Déjame ver, voy a cerrarlo. Porque en realidad en este momento estoy proyectando mi escritorio, no estoy proyectando un programa. Ok, bueno, yo creo que más o menos me acuerdo. Digamos, es que para la parte que tiene que ver con introducir y sacar un líquido del contenedor, en esa parte usted dijo como que se iba a extender bastante porque teníamos que entender los principios físicos de, digamos, de la jeringa, de cómo funcionaban.
Y Así es. digamos, usted dijo que esa parte iba a ser larga, pero que la de sacar el cuerpo no necesariamente, No, porque esa iba a tener que ver más que todo con lo de penetrar la piel y encontrar como, o sea, la profundidad exacta donde se va a inyectar. Pero esa parte de inyectar y sacar líquido del cuerpo también no debería comprender como los principios físicos que se aplicaron en la parte de sacar el líquido del contenedor. ya. Este es el componente que está relacionado con introducir y sacar líquido del cuerpo, ¿cierto? Sí. Okay. Y él, vamos a ver, su función principal es cortar, crear un hueco, cortar la aguja y crear un canal para que entre la aguja hasta el punto donde se necesita, ¿cierto? Ajá. Listo. ¿Tiene este componente algo que genere presión para que entre líquido? O sea, digamos, esa parte de que tiene que ver con el cuerpo, nos estamos centrando como solo en el componente de la aguja y la función que va a desarrollar. Eso. Eso. Ok. La lógica del árbol es la siguiente. Ok, vamos a ver. Voy a explicarlo desde otra perspectiva. Yo necesito entonces hacer un listado, un inventario de funciones que están presentes dentro de esta jeringa. Entonces, supongamos que la primera que se me ocurrió es de la más evidente. Sí, esto es para meter y sacar líquido, por supuesto. Entonces ya la consigné. Además de eso, de meter y sacar líquido aquí al cuerpo de la jeringa, ¿qué más hace? Tiene medidas, sirve para dosificar, que ya listo, ya está resuelto. Ahora, ya logré medir y ya logré meter y sacar el líquido. ¿Qué más me falta? Por supuesto, o sea, lo lógico es que hay que meterlo en el cuerpo. Entonces, ya no vuelvo a mencionar lo que antes analicé, porque ya está consignado en términos de funciones. Ahora lo que sigue es de cómo lo voy a lograr que esto que está aquí adentro llegue ahora aquí adentro. Entonces, lo que analizo es esta parte con sus funciones relacionadas, o más bien las funciones relacionadas a esta parte, para poder entender cómo entra y sale del cuerpo. ¿Ok? En nuestro caso, digamos, entra y sale del cuerpo, es porque esto permite la entrada y salida de líquidos. Después de eso, ¿qué más me falta por ver? De ahí sí, por supuesto, esto tiene que estar inocuo, entonces algo debe de tener para que todo permanezca estéril mientras tanto está siendo utilizado y mientras digamos, brinde un beneficio al usuario. Listo. ¿Y qué más falta? De todo se arma de alguna manera, por tanto hay que integrar los componentes, porque si la aguja hay que taparla con una, sí, ¿no? Y tiene que permanecer aquí, porque si se me desarma, entonces se me contamina. ¿Sí me explico? Entonces vos lo que vas haciendo es como un listado que es como incluyente, entonces vas diciendo, ya aquí se ve esta función, no, esto no se ve aquí porque ya eso está visto y está desarrollado de este lado. Aquí me centro solamente en cómo el líquido que va a ser, vamos a ver, que va a ser impulsado por el cuerpo, va a llegar aquí adentro. ¿Te queda un poquito más claro? Sí, de hecho me queda súper más claro, porque digamos, yo pensé que las funciones tenían que ver como cada vez que usted toma una función tenía que contemplar todo el objeto, pero digamos, no, son como irlo como desmembrando por partes. Exactamente. Ok. Eso que, o sea, de la forma en cómo lo viste primero es a lo que yo intento referirme cuando les digo que es que uno tiende a verlo como el proceso de uso, porque en el proceso de uso todo está concatenado por la línea de tiempo. Es decir, yo presiono, al presionar entonces el líquido se va para acá y una vez que se va para acá entonces pasa por aquí y yo pienso que entonces si el líquido está pasando con presión por la aguja es porque él lo está empujando. Por tanto, para analizar lo que hace la aguja, tengo que analizar lo que hace él también. Lo cual es así en el proceso de uso. Es decir, en el proceso de uso sí utilizamos ese punto de vista. En las funciones no. En las funciones vamos viendo más bien parte por parte qué es necesario para entender ese inventario completo de funciones que tienen que estar en el producto para poder cumplir con su misión final, independientemente del momento en el tiempo en el que suceda. ¿Ok? Entonces, esto no es como hacer un análisis en una línea de sucesión de causa y efecto, que es el proceso de uso. Es nada más ver cuáles son las funciones que están presentes independientemente del momento en el que pasan. Perfecto, Chicos, profe, muchas gracias.
Con mucho gusto para servirte. Qué dicha que se te aclaró, porque eso realmente es complejo. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ahora ¿Sí? con lo que dijo Chi, bueno, Mariana, es que Chi, digamos, usted ya dijo que no fuera como en tiempo, No, eso sino no es como en, una línea pero, temporal. pero uno haciéndose la pregunta, ¿cómo lo hace y para qué lo hace? No conlleva eso. Ok, la pregunta te lleva a la secuencia de causa y efecto, pero no te lleva necesariamente en la línea temporal. Ok. Vamos a ver. O sea, entiendo muy bien tu pregunta. Y sí, por supuesto, es decir, más o menos encaja en cómo suceden las cosas en la línea temporal. A lo que voy es a lo siguiente. No lo vemos en la línea temporal empezando desde el émbolo y terminando en la aguja, en el análisis de funciones, como si sucede en el proceso de uso. Ok, ahora sí, ok, ya entendí. Sí, ok, ¿Ya? ya. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Profe, en la, digamos, la agrupación, el diagrama de afinidad que hicimos, no hoy, digamos, al puro principio, no hay problema en que, digamos, queden solas, ¿verdad? No, no hay problema, porque pueden haber funciones que no son, vamos a ver, que sí están presentes dentro de la jeringa, que sí, por supuesto, sí son trascendentes porque por algo están ahí, pero que quedan inmersas o quedan ya resueltas con haber, ¿cómo se llama?, generado la línea de consecuencia de causa-efecto dentro del cumplimiento de las funciones generales, no, principales. Ah, ok, pero entonces no habría que ponerla como una función propia en el árbol. No necesariamente, hay muchas cosas de por acá que van a quedar incluidas por otra función. Porque recuerden, o sea, en este caso lo que hicimos fue un primer, ¿cómo se llama?, acercamiento. Entonces uno lo que hace es utilizar el producto para ver qué funciones tiene. Pero eso no te asegura que son las funciones finales para imprimir. Son un acercamiento precisamente. Vean que entonces de este acercamiento yo les pedí a ustedes que hicieran las principales y fue necesario con las principales hacer un segundo acercamiento para encontrar ahora sí las que sí son. ¿Me explico? Esto, así como sucedió, es lo normal que va a pasar siempre. Es lo mismo que tuve que hacer yo la semana pasada. La semana pasada, digamos, a partir del material que ustedes generaron, hice mis agrupaciones, que como les mencioné, las tuve en el cuaderno, y después de hacer esas agrupaciones, otra vez, o sea, esto no es así, y volver a hacer las agrupaciones de nuevo para entender, ahora sí, las funciones principales, que como vieron son bastante coherentes con respecto a las agrupaciones que ustedes generaron aquí hoy. Entonces, no todo lo que está aquí nunca se va a poner exactamente igual al final. Entonces convendría como desarrollar las ramas que sí sabemos que son grandes y luego revisar que se hayan integrado, digamos, como un efecto de esas, las que han quedado solas. No, yo no me esforzaría por eso, Antonio. Es decir, es como intentar, es como que en tu cabeza está la condición de que cualquier función y todas las funciones que pusimos hay que ponerlas también al final. No es así. Vos estás utilizando todo este tema, todas las funciones al principio para encontrar esto, ¿ok? Para tener esto muy en claro. Una vez que tenemos esto en claro, hacemos la línea de causa y efecto y utilizamos solo aquellas funciones que me ayuden a entender esto. Las que no me ayudan a entender esto, sencillamente no las utilizamos. ¿Ok? Sí. Gracias. Vos nada más tenés que asegurarte que de aquí para allá en el cómo se entiende y que de aquí para acá en el por qué se entiende también. Y entonces, por ejemplo, habrán funciones que, vamos a ver, que dice algo aquí como espérate para buscar un ejemplo. En mi cabeza tengo una máquina de palomitas de maíz. Ok.
Yo tengo una máquina de palomitas de maíz que normalmente utilizamos en clase, que es de viento, ¿ok? De aire caliente. Entonces, lo que la máquina tiene que hacer es transformar el maíz de su estado de maíz a que explote a palomita. Para que eso suceda, entonces tienen que pasar varias cosas al mismo tiempo, 3 funciones. Una es rodear de calor el maíz. Otra es que haya una corriente de aire que rodee del aire del maíz, y otra que haya una fuente de calor. Esas 3 son condiciones para poder cambiar el estado del maíz hacia palomita. Entonces, son 3 funciones diferentes. Van a ser 3 ramas diferentes que se van a unir en una función principal que se llama transformar el maíz en palomita. Cada una se analiza por separado porque son 3 funciones diferentes, ¿ok? Cuando uno entonces sigue la primera rama y llega aquí, ok, check, esta primera rama lo cumple. Cuando va a hacer la comprobación de la segunda rama y llega aquí y todo sigue la lógica, perfecto, check. Llega a la tercera rama, sigue hasta aquí, llega la lógica, perfecto. Y si estas 3 en conjunto logran explicar la función principal, ya está listo. Si sobraron o no sobraron funciones, no importa. Si ya está explicado, eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Comprendés? Sí. Perfecto. Chicos, ¿algo más? Sí, profe. Sí, ¿qué? Es con respecto a los principios físicos. Decime. ¿Qué tan minuciosos hay que ser? Porque, digamos, la jeringa también tiene que ver con el principio físico del líquido y los gases sobre el volumen. De que el volumen de ellos cambia respecto al contenedor. No, eso no nos interesa tanto. Es decir, aquí nos interesa más el principio de Bernoulli, por ejemplo. El tema de que si aumentamos la presión, ok, y disminuimos el punto de salida, entonces aumenta la velocidad y disminuye la presión. Eso sí es importante porque es lo que está pasando en la aguja. Ok, y necesitamos también entender el principio, vamos a ver, los principios que están relacionados con la succión. Que es lo mismo, pero al revés, digamos. En el caso de Bernoulli aumenta la presión, en el caso de la succión se genera un vacío. Y para generar un vacío se necesita sacar el aire. Eso es lo que hay que entender para poder explicar las funciones que suceden aquí adentro. ¿Ya? Esa otra parte son, digamos, desde el punto de vista de análisis de la función, empiezan a ser como curiosidades. No son tan importantes para entender cómo funciona ¿cómo se llama? La jeringa. Ok, ¿alguna otra duda? Perfecto. Voy a ver si es posible dedicarles al menos 1 hora el próximo viernes para hacer una última consulta general, por si quieren aclarar cualquier cosa. Entonces les estaré avisando mañana en el transcurso del día. Entonces doy por finalizada acá la sesión y me quedo un toquecito con Marcelo y compañía. Bueno, chicos, un gusto compartir con ustedes como siempre. Y ahora a algunos nos vemos en la tarde. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Gracias. Profe, ¿puedo hacer una pregunta rápido? ¿Por qué no haces las preguntas cuando yo les pregunto? Perdón, es que no, sí lo iba a hacer, pero usted dijo que ya iba a cerrar.